Lugar la séptima Asamblea de Verdes Equo Andalucía y en ella ha salido reelegido como coportavoz el almeriense Manuel Pérez Sola, que es de sobra conocido en los ámbitos del ecologismo en la provincia de Almería. Vamos a hablar con él. ¿Qué tal, señor Pérez? ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendo, encantado de hablar con vosotros. La primera pregunta es obvia. ¿Cómo ha transcurrido esa asamblea? ¿Qué conclusiones han tenido? En fin, ¿cuáles son esos puntos esenciales de la asamblea? Pues mira, nosotros en Verde Equo, desde que se fundó el partido en 2011, hacemos nuestros congresos, que les llamamos las asambleas o bien federales o bien territoriales, cada 2 años. Entonces eso nos permite, pues al revés que otros partidos que lo hacen cada 4 años, estar constantemente en la actualidad, ¿no? La asamblea anterior estuvo marcada, la que celebramos en 2022, estuvo marcada por el periodo electoral que teníamos. Veníamos de unas elecciones municipales, tuvimos las elecciones autonómicas, tuvimos las elecciones generales y las elecciones europeas. Y ahora, en estas elecciones, pues las hemos abordado con mucha más tranquilidad, puesto que, en principio, el periodo electoral, salvo que ocurra alguna cuestión de último momento, está bastante claro, disipado hasta 2027, que es cuando. Entonces eso nos ha permitido el poder abordar pues eso, todas nuestras estrategias de participación política, nuestra organización y nuestra estructura comunicativa, porque queremos dar un salto. Nosotros estamos integrados dentro del Partido Verde Europeo y se nos sigue viendo, es decir, muchas veces nos pregunta la gente así de nuestro entorno, y bueno, los verdes que en otros países, en el centro de Europa, en Alemania, en Francia, en otros países que incluso están en los gobiernos, ¿qué pasa aquí en España? Pero no solamente en España, sino qué pasa en los países del sur, en los países del Mediterráneo, que no termina de esa forma de enfocar la vida, la relación nuestra con la naturaleza, pero también entre las personas, en nuestro modelo de sociedad y de desarrollo, que no termina de cuajar en las instituciones. Y bueno, seguramente, aparte de nuestro retraso en incorporarnos a las democracias europeas, ¿no? Por consecuencia de todo el periodo de dictadura que hemos tenido hasta el año 76, y bueno, pues nuestra incorporación a Europa con dificultades y tal, aparte de ese retraso, percibimos que la gente entiende todavía que la ecología política, que es el modelo que nosotros defendemos, pues que se centra mucho en lo ambientalista y que otras problemáticas que son las que le atañen a la ciudadanía en el día a día, pues todos los temas sociales, todos los temas económicos, el tema de la vivienda, el tema de los servicios públicos, todo eso, como que lo dejamos de lado. Es decir, lo que nos relega pues a ser eh, como un complemento a las políticas de otros partidos. Claro. Además, en estos últimos años, por las circunstancias también de la política española, pues nos hemos visto obligados a participar en confluencias, en coaliciones. Por ejemplo, la última ha sido la de Sumar, que en fin, ha sido un proyecto que ahora y luego comentamos un poco en la situación en que está, pero antes le estuvimos en Unidas Podemos. Y entonces, claro, en ese colectivo de partidos, fundamentalmente partidos de izquierda, ¿no? Partidos clásicos de defensa de los derechos de los trabajadores, obreristas y tal, queda muy desdibujado lo que nosotros planteamos desde la ecología política, ¿no? Pues eso, Como te decía, permíteme, eso es lo que quería incidir, porque claro, da la sensación de que el ecologismo político, como está diciendo, no acaba de encontrar su hueco precisamente porque al final, yo diría que, excepto un partido, todos los demás procuran tener algo de ecologista, unos más, otros menos, unos de un modo más sincero y otros de un modo más estético, pero claro, si ustedes defienden políticas que, por ejemplo, pues, defiende Izquierda Unida, defiende Podemos, defiende Sumar, o sea, defienden esas políticas y además la parte ecológica, ya digamos ambientalista y urbana, porque también hay ecologismo urbano, uh -huh. eh,
y ellos además defienden lo mismo que ustedes, pues claro, al final efectivamente queda un poco desdibujado, ¿no? Efectivamente. Eh, mm, la cuestión es que la ecología política es una filosofía, lo mismo que en su momento pues, pudo ser el marxismo, pudo ser el liberalismo, que engloba, es decir, las relaciones que las personas mantenemos con la naturaleza, lo que hacen es determinar el modelo de desarrollo, el modelo de sociedad, el modelo de vida que propugnamos. Y más en un momento como es el actual, en el que la emergencia climática ya es una evidencia. Y todo está relacionado, todo está relacionado. Es decir, el que disminuyamos la contaminación atmosférica, las emisiones de CO2, el que hagamos un uso de los recursos naturales que tenemos, el agua, el suelo fértil, los mares, etcétera, nuestros bosques, etcétera, todo eso de una manera sostenible, manteniendo la biodiversidad, no solamente es conservar esos modelos como desde el punto de vista ambiental, sino que la viabilidad del futuro de la humanidad está muy relacionada con eso. Estamos viendo, ahora lo hemos visto recientemente con la Dana, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Es decir, si nosotros abusamos de la naturaleza, si nosotros no tenemos en cuenta que hay fenómenos naturales que escapan de nuestra capacidad de control, como puede ser, por ejemplo, pues que caigan en un sitio 700, 800 litros de agua en poco tiempo, eso no lo podemos detener. No podemos detener el que haya una sequía que dure 6 meses o 7 meses. Lo que sí podemos hacer es hacer labores preventivas o intentar que los daños que puedan causar esos fenómenos que no controlamos sean lo menos dañinos posibles para la población, ¿no? Estamos Abundando, urbanizando en sitios... sí, abundando precisamente en esto que está comentando y unido a lo anterior de la falta de respaldo electoral de opciones como en este caso ECO, pero el Partido Verde, que también en su momento iba de modo solitario, ¿no? Y quizá puede ser, y unido también a lo que mencionaba de que en los países del sur de Europa tienen escaso éxito, puede ser que a ustedes se les ve como los que no quieren que se pesque más en los mares, no quieren que se construyan invernaderos o que se construyan más zonas de horticultura, los que no quieren que se fabriquen coches, los que no quieren que haya desarrollo turístico. Y claro, estamos en el sur de Europa, todavía estamos en una situación económica en la que no estamos tan industrializados ni estamos tan avanzados en ese sentido como esos otros países y la gente todavía no acaba de ver pues que igual son otro tipo de oportunidades las que nos ofrece el tratar el turismo, el mar o la agricultura, hacerla de otra manera. Precisamente nosotros, es decir, nos oponemos a determinados modelos de desarrollo, no al turismo, no a la agricultura, no a la industria. Nosotros llevamos muchos años, desde la ecología política y desde las organizaciones ecologistas, diciendo que hay que hacer una transición energética hacia energías renovables, entre otras cosas, porque los combustibles fósiles, aparte de todo lo que sabemos ya de contaminación y tal, es que son escasos, cada vez más escasos. Va a llegar un momento que ya hemos tocado el pico del petróleo, salvo que se aparezcan yacimientos que desconocemos en este momento, en 20 años, como a lo sumo, poco más, va a ser una realidad que va a haber que buscar unos sustitutivos, ¿no? Entonces, nosotros estamos por otro modelo de desarrollo. De la agricultura, lo mismo, es decir, no estamos en contra de la agricultura sostenible, la agricultura adaptada a las condiciones que permite el medio, por supuesto que primero, es asegurar el alimento a toda la población y de una manera asequible, y por otro lado, qué duda cabe, por ejemplo, aquí en Almería, pues el sector primordial de la economía es la agricultura, de la horticultura. Estamos en contra de un modelo que es la agroindustria, que son las grandes empresas
que esquilman el territorio, que esquilman los recursos como el agua, que es un recurso muy escaso, que sobreexplotan los acuíferos, que producen más cantidad de productos que los que es capaz de asumir el mercado. Por lo tanto, muchas veces hay que tirarlos para que los precios se mantengan, que explota a trabajadores que no tienen papeles, que no tienen, sobre todo población inmigrante, que no tiene documentación. Es decir, que utilizan semillas transgénicas que están acabando con la agricultura tradicional, de la agricultura familiar, de invernadero, en la que lo que se produce es en base a las demandas que hay en el entorno, no a mercados especulativos que hay en otros países. Es decir, en el caso del turismo nos pasa lo mismo. Es decir, España es un país que afortunadamente tiene un clima, tiene una cultura, tiene un patrimonio histórico tremendo que lo ha convertido en el segundo país a nivel mundial más visitado por turistas, sobre todo extranjeros. Claro, es una fuente de economía tremenda. Ahora, estamos en contra de un modelo de turismo estacional que fundamentalmente se centra en los meses de verano, con lo cual lo que hace es masificar. Estamos en contra de un tipo de turismo que en muchos casos está en manos de grandes empresas que dejan muy poco beneficio. Por ejemplo, el turismo de cruceros, ¿qué sentido tiene que a Málaga o a Barcelona o Valencia lleguen un día 5 cruceros y suelten allí 8.000 personas que están 6 horas en la ciudad, que colapsan todo, que apenas hacen gasto porque tienen la comida, todo lo tienen pagado ya dentro del barco, que cogen a las 6 de la tarde y se van a otro sitio para hacer exactamente lo mismo? Es decir, ese es un turismo que no solamente no deja beneficios, crea perjuicios de masificación. Deje... Le pregunto, luego me gustaría entrar más en la parte política, pero yo creo que los temas que está tocando son muy, muy interesantes y pienso que merecen que nos detengamos un poquito más en ellos, ¿no? ¿No cree que todo esto que se habla de la sostenibilidad, que en el fondo es de lo que estamos hablando, es decir, turismo sí, pero de otra manera, más sostenible, agricultura sí, pero más sostenible, eh, la gente que piensa que eso es oponerse al progreso, que en el fondo lo que están proponiendo es un decrecimiento económico y por lo tanto también social, cuál sería su respuesta ante eso? Vamos, los recursos del planeta son finitos. Eso es así. Tenemos un planeta, el mundo científico dice que el agua, el agua útil, tenemos el 70% del planeta es agua, pero son océanos, no es agua que podamos consumir para regar, ni para comer, ni para cultivar. El agua potable, el agua dulce, es un 1% de toda esa agua. Mucha de ellas está, en algunos sitios está, hay abundancia y en otros sitios es escasísima, como el caso de Almería. El suelo fértil llevamos miles de años, del Neolítico, desde hace 4.000 años, 5.000 años, llevamos explotando el suelo, no dando tiempo a que se regeneren nuestros ancestros, nuestros abuelos y tal, que se dedicaban a la agricultura, dejaban parcelas en barbecho, es decir, cultivaban, iban haciendo una rotación de cultivos eh, para que determinadas plantas pues nitrogenaran y les produjeran, revitalizaran el suelo. Incluso algunas parcelas las dejaban un año de descanso para que pudieran recuperarse. Nosotros estamos sobreexplotando, estamos cultivando incluso sobre sitios donde no hay suelo, es decir, todo lo que ponemos, la base sobre lo que cultivamos es turbas, elementos que añadimos al suelo, ¿no? Decía, el agua es un recurso escasísimo, ya lo sabemos, es decir, la agricultura, los propios agricultores, los agricultores pequeños, nos dicen claramente que no podemos seguir con ese modelo, no podemos seguir con un modelo en el que se siguen ampliando las zonas de regadío cuando el agua en Almería es un bien escasísimo. Que hemos perdido nuestra capacidad de tener, sobre todo, productos de secano, sobre todo cereal, sobre todo plantas aromáticas y plantas que se cultivaban de forma natural y que ahora tenemos que exportarlas de fuera. Nosotros tenemos, para la ganadería, tenemos que comprar cebada, tenemos que comprar trigo. Antes la traíamos de Ucrania, ahora como están en la guerra tenemos que traerla de Argentina, tenemos que traerla de Sudáfrica, porque
nuestra capacidad de producción la hemos reducido al máximo poniendo en regadío algunas zonas que son eminentemente de secano, lo cual, aparte de ser un disparate, es nosotros mismos engañarnos, ¿no? Eh, Estamos en un modelo que, claro, si le pregunta a las grandes empresas, porque al final aquí lo que hay es una batalla entre las grandes empresas del sector turístico, las grandes empresas de la agroindustria, las grandes empresas de la ganadería industrial, las grandes empresas extractivas y luego las empresas pequeñas y medianas que son pues, las de la población general, ¿no? Si le pregunta a las grandes empresas, claro, ellas lo que quieren es producir al máximo, producir lo más barato posible. Eso no es sostenible. Eso las mismas empresas se están dando cuenta de que no es sostenible. Están cambiando, rotando cultivos. Ahora están quitando olivos. Pusieron ahí en la zona de Taberna miles de hectáreas de olivar súper intensivo, con regadío. No hay agua. Ahora lo están quitando. Ahora el negocio es poner placas fotovoltaicas, es decir, hacer grandes extensiones de campos de fotovoltaicas o de eólicas. Es decir, no podemos estar al albur un poco de las modas, de los beneficios inmediatos y tenemos que pensar en futuro, tenemos que pensar en las generaciones siguientes y para eso lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las condiciones que tenemos. Estamos en el sureste de Europa, en una zona con escasas lluvias, con un suelo pobre, con una climatología muy adversa para la agricultura. En cambio, sí que tenemos unas condiciones atmosféricas idóneas para la energía renovable. Bueno, vamos a utilizarla racionalmente. ¿Qué está pasando? Que estamos poniendo en algunos municipios una sobrecarga de fotovoltaica y de eólica que está dañando también a la gente que vive en esos territorios, que se opone a que les expropien sus tierras, que son de sus antepasados, que han cultivado, que forman parte de su paisaje, de su cultura, para poner unas placas fotovoltaicas de las cuales ellos ni se van a beneficiar de ese tipo de energía porque esa energía es para exportar. Entonces, estamos en un torbellino, en un tsunami de modelo de desarrollo que va contra las personas, que va contra Quería, el medio ambiente y que al final solamente beneficia a las grandes mm, empresas. Entonces, quería preguntarle precisamente tema de empresas, temas de energía y tal. Claro, llevamos 6 años y pico con un gobierno de izquierda, además apoyado por una formación más de izquierda todavía, que Sumar, apoyado en el Congreso además por otras formaciones políticas, algunas de derecha, pero mayoritariamente por izquierda. Eh, Tuvimos también a Zapatero. Y quería preguntarle, ¿cuál es su experiencia, digamos, política, ecologista con estos gobiernos de izquierda? ¿Creen que lo han hecho bien, que lo han hecho mal, que lo han hecho regular? regular. Regular porque vamos a ver, en una economía capitalista como la que impera en el mundo occidental, eh, hay grandes trucos empresariales, el IBEX 35, da igual quién gobierne. Hombre, si gobierna a lo mejor la ultraderecha o la ultraizquierda, pues no sabremos. Pero ahora mismo la alternancia que está habiendo pues, en España desde el triunfo que empezó la democracia, se han ido turnando centro-derecha, centro-izquierda. El Partido Popular en unos momentos pues, ha sido más de derecha, más derechona, en otros momentos de derecha más centro, y al Partido Socialista le ha pasado lo mismo. Es decir, había momentos en los que ha sido pues, una izquierda un poco más socialdemócrata, más, y en otros momentos, pues, para abrir el abanico, porque además en España, salvo en las comunidades históricas, en Cataluña, el País Vasco, que tienen otra forma de votar, que votan también a sectores de derecha o de izquierda, de tipo pues, PNV o Bildu, o en Cataluña, pues Esquerra o Junts, es decir, que son la derecha, pero nacionalista, que tienen otras coordenadas, pero en el resto de España, básicamente lo que determina que haya un gobierno otro es ese electorado de centro que unas veces se mueve hacia el Partido Popular y otras veces hacia el PSOE. Es decir, ahí es donde está la base sociológica de quién gana las elecciones, ¿no? Estamos casi en un empate, en unas tablas, lo hemos visto en las elecciones anteriores, generales, y posiblemente si hubiese otras, pues más o menos estaríamos en una situación. Al final, quienes determinan un poco el tipo de gobierno que se forma, o los grupos nacionalistas que apoyan a un otro, o
en este caso, pues un conglomerado, como está pasando con Sumar y con otros algunos grupos periféricos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a nivel de planteamiento general, la izquierda, cuando gobierna el PSOE, que sea en minoría, con apoyo y tal, a nivel de discurso y de argumentario es pues más progresista, más abierta a cambios, a nuevas ideas, pero luego materializarlo en la práctica cuesta muchísimo trabajo. Cuesta muchísimo trabajo. Es decir, por ejemplo, para nosotros la transición energética se queda corta. ¿Por qué? Pues porque el modelo que estamos haciendo lo estamos haciendo a la carrera sin planificar qué zonas, en qué zonas, cómo repartir toda esa necesidad que hay de eh, establecer pues, parques fotovoltaicos, eólicos, etcétera, adaptados a las necesidades, primero para cubrir las necesidades de las zonas en las que están. Es decir, no puede ser que Tabernas tenga un centro de investigación solar desde hace 40 años y que el pueblo de Tabernas, que está a 4 kilómetros de donde está esa instalación, no tenga alumbrado, por ejemplo, producido por esa energía, aunque sea un lugar de investigación. Es decir, todos esos excedentes de electricidad que se genera de forma limpia, ¿por qué no se utilizan para algo práctico que la ciudadanía vea que efectivamente eso es un beneficio para ellos, ¿no? No sé qué deducir de sus palabras. Vuelvo al tema político. Ustedes como Verde Secuo se plantean seguir en Sumar, se plantean ir por libre, están a gusto dentro de la coalición de gobierno. Nosotros lo que desearíamos es, si hubiese un nivel de comprensión por parte de la ciudadanía, de los votantes, ¿no? Al final, de que la ecología política no es solamente una fórmula de protección de la naturaleza, sino que abarca pues todas todos los aspectos de la vida que puede llevar en un programa un partido, todo el tema de los servicios públicos, las mejoras de las condiciones de vida de las personas, nuestras relaciones entre nosotros y nuestras relaciones con el medio y tal. Si nosotros fuéramos conscientes de que hay un sector amplio de la población, no vamos a decir mayoritario, pero un sector amplio de la población que nos ve así, nuestra intención sería poder ir solo para defender nuestro programa sin tener que apoyarnos en nadie. En España tenemos unas circunstancias que lamentablemente, en fin, estamos viendo lo que están pasando en otros países. Estamos viendo Francia, ahora van a tener que cambiar de gobierno por una moción de censura, fíjate, por parte de la ultraderecha y por parte de la izquierda. Es decir, los dos confluyen, no es que coincidan, en cada uno hace su planteamiento desde su punto de vista, no es que se hayan juntado ahí, hayan hecho una pinza, pero ¿por qué? Pues porque resulta que ahora mismo las soluciones que plantea la ultraderecha, cada vez la derecha tradicional va copiando muchos de esos mensajes, es la autarquía, cerrarnos nosotros mismos, lo nuestro, que no los inmigrantes fuera, la Europa fuera, es decir, que nosotros nos comemos y no lo visamos. Eso hoy en día, en una economía global, planetaria como es la actual, eso es imposible. Eso es hacerse el harakiri, eso es más tarde o más temprano ir al desastre, ¿no? Pero claro, mantener esa eh, opción de que mm, hacemos como que hacemos cambios para no hacer verdaderamente los cambios que son necesarios, los cambios que son importantes, pues tampoco nos lleva a ningún sitio. ¿Qué necesitaríamos? Pues necesitaríamos un gobierno o una coalición que, si no hay un partido que sea capaz mayoritariamente de contar con el apoyo de la gente suficiente como para gobernar, pues una coalición que tenga claro que ahora mismo lo primordial es luchar contra la emergencia climática. Es lo Pero concréteme, me interesa saber ese aspecto político y se nos está acabando el tiempo. Eh, bueno, qué van a hacer o cuál es digamos, la línea política que van a seguir? ¿Tienen previsto seguir en Sumar, unirse a otro, ir por solitario? vamos, ¿En qué punto están? sí. Te cuento cómo está Sumar y después cuál es nuestra opción. Ahora mismo, Sumar, es decir, hay como tres Sumar, ¿no? Hay un Sumar que era el proyecto inicial de Yolanda Díaz,
que era pues crear como un movimiento que aglutinaba sobre todo a gente independiente, también alguna gente de partido y tal, que era transformador. Eso tuvo su momento álgido, pero la convocatoria de las elecciones anticipadas pues supuso el que hubo que dejar un poco esa utopía, que llevaba un proceso, que podría haber salido o no haber salido, y al final sumar lo que hay ahora mismo en el Congreso y lo que hay forma parte del gobierno de coalición, es una coalición de partidos que muchos de ellos estamos cogidos ahí con alfileres. Son 15 partidos, de hecho Podemos, al poco tiempo de constituirse el Parlamento, se salió, tiene su grupo propio, y entonces, bueno, ahí lo que se está haciendo es, sobre todo, manteniendo al gobierno para evitar que pueda gobernar el PP con la ultraderecha. Claramente, ese es el objetivo, pero no nuestro, sino de todos los demás partidos que estamos apoyando. Es decir, la otra opción que había, no tenía mayoría el PSOE para gobernar, no tenía mayoría el PP para gobernar, el PSOE podía, con un conglomerado de partidos, Sumar y algunos más, poder tener una mayoría, que tampoco es estable, lo estamos viendo en muchas de las votaciones, y el PP, la única opción que tenía era, puesto que no podía recabar apoyos de nadie más, era la de Vox. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues que Sumar, entre otras cosas, porque, ya digo, era una coalición en la que cada partido pues, tiene sus propios intereses. Ahí están Izquierda Unida, que son comunistas, ahí hay algunos grupos nacionalistas, como pueden ser los comunes o como puede ser Compromís, ahí estamos nosotros, que somos ecologistas. Eh, mm, ha decidido constituirse en partido, un partido más. Está en ese proceso. Ese proceso, en principio, iba a acabar ahora en noviembre, pero bueno, todas las vicisitudes que ha habido, el cambio con los resultados de las elecciones que no han sido buenas, sobre todo las europeas y las autonómicas las que se han presentado y tal, el hecho de que Yolanda Díaz haya dado un paso atrás, lo que ha hecho ha sido que estén repensándose cuál es su papel y parece ser que todo indica que va a ser un partido. Es decir, que si Sumar se convierte en un partido, con su gente, que no es la gente que estamos en la coalición, sino gente independiente o gente que ha dejado otros partidos y que está en Sumar, hará una oferta de coalición en caso de que pueda haber elecciones. Las más cercanas que tenemos son las autonómicas andaluzas. Es decir, Andalucía, si no se adelantan las elecciones generales, la Andalucía va a ser el primer lugar, salvo que haya alguna moción de censura en alguna otra autonomía, en donde vamos a ver cuáles son la capacidad de negociación que tienen los partidos. Ahí tenemos a Sumar por un lado, como partido, ahí tenemos a Izquierda Unida por otro lado, tenemos a Podemos, tenemos Adelante Andalucía, que es el partido de Teresa Rodríguez, y tenemos ya partidos más pequeños, Iniciativa del Pueblo Andaluz, tenemos a Verde Equo y otros partidos. Va a depender de cuál sea la posibilidad de trabajar conjuntamente, y eso lo vamos a ver desde ahora. Solo tenemos un grupo parlamentario conformado por ese mismo partido, se llama Por Andalucía. Fue el que se presentó en su momento a las elecciones autonómicas. Obtuvo pocos resultados bastante discretos, 5 parlamentarios y encima con enfrentamientos entre Podemos e Izquierda Unida. Bueno, pues la dinámica parlamentaria, si somos capaces de trabajar conjuntamente, bien, sin mirarnos de reojo, con el colmillo retorcido, pues eso va a determinar el que haya una confianza y un nivel que permita el volver a reactivar esa coalición. Pero pueden pasar mil cosas, pueden pasar muchas cosas, entre otras, pues que el gobierno que decida, parece ser que el PSOE ha salido reforzado de este congreso que ha tenido este fin de semana en Sevilla y parece ser que está dispuesto a continuar, pero claro, si no consigue presupuestos, si no consigue apoyo de los partidos, si los catalanes presionan para conseguir pues financiación propia o otras peticiones que hagan, los vascos lo mismo y tal, pues puede que no acabe el gobierno todo su periodo y que no nos vayamos a 2027, sino que antes haya elecciones, ¿no? Bueno, eso va a ser lo que va a determinar. Nosotros, nuestra intención sería ir solos. Si no vamos solos, pues poner unos, unas líneas rojas, por decir así, hasta dónde estamos dispuestos a transigir en una negociación. Entiendo que ir solo a las elecciones autonómicas, Autonómica, sí, en que principio, serían las primeras. Vale, vale. las elecciones autonómicas. ¿Qué es lo que va a determinar si en vez de ir solos vamos en compañía de otros partidos? Pues el que los planteamientos que nosotros hacemos de la ecología política sean aceptados en igualdad de condiciones con otros planteamientos que van en el programa. Es decir,
Lo que no puede ser la política verde como un anexo al programa de la coalición. Pero no se preocupe que le emplazo a que en algún tiempo pues volvamos a tener otra charla e intentaremos centrarnos quizás en temas más almerienses, ¿no? Me hubiera gustado Perfecto, perfecto. preguntarle sobre cosas, sobre todo de la zona de la costa y demás. Pues Totalmente. creo que son temas muy interesantes, pero nos hemos quedado sin tiempo. Pues Bueno, muchísimas gracias y, nada, bueno, y hasta la próxima.